Florentino Pérez nunca imaginó que un simple gesto de Joan Laporta podría desatar una tormenta de proporciones históricas en el mundo del fútbol. La Superliga, ese proyecto que prometía revolucionar la economía del balompié europeo, había sobrevivido a filtraciones, amenazas de sanción y críticas públicas, pero parecía estar a punto de resquebrajarse desde dentro. Y todo comenzó con un correo electrónico que, en apariencia, no tenía importancia, enviado desde la oficina de Barcelona a un destinatario que debía mantenerse en secreto. Lo que se desveló más tarde no era solo una estrategia deportiva o financiera, sino una traición que marcaría el rumbo de toda una generación de dirigentes y jugadores. El proyecto de la Superliga siempre fue ambicioso, quizá demasiado para los estándares conservadores de la UEFA y la FIFA. La idea de Florentino Pérez era simple: un torneo que asegurara ingresos estables a los clubes más grandes de Europa, con partidos de altísimo nivel casi semanalmente, un espectáculo pensado para las audiencias globales. Pero lo que él no había previsto era la política interna. Mientras Madrid jugaba con cartas abiertas, Barcelona había estado moviendo piezas en la sombra, buscando un beneficio que sobrepasaba la mera competitividad deportiva. Y ese beneficio tenía un nombre: influencia y control. Cuando las primeras noticias sobre la posible adhesión de Laporta a una iniciativa paralela llegaron a Florentino, la sorpresa se mezcló con incredulidad, porque no se trataba de un desacuerdo ideológico, era un golpe estratégico. Mientras el Real Madrid defendía la idea de una Superliga cerrada, asegurando estabilidad económica y competitividad, Barcelona estaba negociando con otros clubes para formar una alianza que podía desplazar a Madrid del centro de poder. La percepción pública era irrelevante. Lo que importaba eran los números, los contratos televisivos, los patrocinadores y, sobre todo, el prestigio. En ese momento, el despacho de Florentino se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Reunió a sus asesores más cercanos, economistas, abogados y directivos, todos conscientes de que lo que se decidiera en las próximas horas podía cambiar la historia del fútbol europeo. La pregunta era clara: ¿cómo enfrentar la traición sin perder legitimidad ante la prensa, los socios y, lo más crítico, los jugadores que habían apostado su futuro a la Superliga? Porque aunque los medios hablaban de clubes y cifras, la verdadera tensión se respiraba en los vestuarios, donde algunos capitanes empezaban a dudar de la viabilidad del proyecto. Lo que siguió fue una serie de movimientos casi quirúrgicos. Florentino inició contactos directos con la UEFA, buscando asegurarse de que cualquier maniobra de Barcelona no tuviera respaldo institucional inmediato. Paralelamente, reforzó las comunicaciones con otros clubes fundadores de la Superliga, recordándoles la importancia de mantener la unidad frente a presiones externas e internas. Pero el verdadero golpe maestro fue la filtración controlada de información que mostraba las conversaciones de Barcelona como un acto de subterfugio estratégico. La prensa reaccionó como un enjambre, y en pocas horas la narrativa había cambiado. No era solo la UEFA contra la Superliga, sino la traición de un socio histórico contra la iniciativa más ambiciosa de los últimos tiempos. El ambiente en Madrid se volvió eléctrico. Florentino, conocido por su carácter sereno pero firme, no dejó escapar ni un gesto de frustración ante la opinión pública. Sin embargo, en las reuniones internas, la tensión era palpable. Cada decisión debía calibrarse con precisión. Un paso en falso podía dar a Barcelona la ventaja que buscaba. Los abogados repasaban cláusulas, los economistas evaluaban escenarios de ingresos y pérdidas, y los estrategas de comunicación elaboraban mensajes que mantuvieran la confianza de los aficionados. En ese contexto, incluso los comentarios aparentemente menores, como una entrevista de un jugador sobre la importancia de la estabilidad del torneo, cobraban relevancia estratégica. El golpe final llegó cuando se descubrió que Barcelona había negociado ciertos derechos televisivos de manera independiente, comprometiendo el equilibrio financiero de la Superliga. Esa jugada, percibida como un sabotaje, encendió todas las alarmas. Florentino convocó a un comité de emergencia y decidió actuar con rapidez. No se trataba de una respuesta emotiva, sino de un movimiento calculado. Reforzar la estructura de la Superliga, garantizar a los clubes restantes la viabilidad económica del proyecto, al mismo tiempo, exponer públicamente la doble jugada de Barcelona. La comunicación debía ser impecable. Cualquier señal de debilidad sería interpretada como derrota. En paralelo, la reacción internacional no se hizo esperar. Las ligas nacionales emitieron comunicados recordando la importancia de la cohesión dentro de sus competencias, mientras los medios especializados desmenuzaban cada correo filtrado y cada reunión secreta. El escándalo trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un caso de estudio sobre lealtad corporativa, estrategias de poder y manejo de crisis. Florentino, con una mezcla de ironía contenida y firmeza,
comenzó a aparecer en entrevistas y ruedas de prensa, siempre con un mensaje claro. La Superliga no se iba a desmoronar por maniobras internas, y cualquier intento de socavarla sería documentado y confrontado. Los días siguientes fueron un despliegue de negociaciones encubiertas y alianzas estratégicas. Florentino logró que clubes de Inglaterra, Italia y Alemania reafirmaran su compromiso con la Superliga, incluso aumentando sus aportaciones económicas y asegurando contratos televisivos más lucrativos. Al mismo tiempo, Barcelona enfrentaba presiones internas de socios y patrocinadores que cuestionaban la transparencia de su liderazgo. La percepción pública comenzó a inclinarse a favor de Madrid, no por simpatía, sino por credibilidad. Florentino se presentaba como un defensor del proyecto de los principios que habían motivado la Superliga desde su inicio. En medio de todo esto, los jugadores se convirtieron en un factor crítico. Algunos, fieles a sus clubes, debatían públicamente sobre la legitimidad del torneo y su viabilidad. Otros, preocupados por sanciones o reputación, mantenían discreción absoluta. Florentino aprovechó estos momentos para reforzar la narrativa. Un torneo estable y predecible beneficia a los jugadores, los contratos y la visibilidad global. No era un discurso vacío. Detrás de cada palabra había análisis financieros y estudios de impacto mediático que respaldaban cada afirmación. La comunicación se convirtió en una herramienta de poder casi tan importante como la gestión de contratos o alianzas estratégicas. La historia alcanzó un punto culminante cuando Barcelona, presionado por la combinación de opinión pública y pérdida de credibilidad interna, hizo un movimiento inesperado. Convocó una rueda de prensa para matizar su posición, intentando suavizar el impacto de su traición. Florentino, anticipando esta jugada, ya había preparado respuestas precisas para cada declaración, cada matiz y cada intento de reescribir la narrativa. En cuestión de horas, el mensaje de Madrid se consolidó. La Superliga sobrevivía y la traición de Barcelona quedaba registrada como un episodio que reforzaba la necesidad de unidad y transparencia en el fútbol europeo. La tensión se convirtió en lección para todos los actores implicados. Florentino, lejos de ceder a la emoción, demostró que la combinación de estrategia, comunicación y manejo de crisis podía salvar un proyecto incluso en circunstancias adversas. Los socios del Real Madrid se sintieron respaldados, los patrocinadores confirmaron su confianza y, sobre todo, la Superliga mantenía su estructura intacta, lista para evolucionar y crecer. Si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. En las semanas siguientes, se desencadenaron negociaciones secretas que involucraron no solo a clubes y federaciones, sino a inversores globales dispuestos a apostar por la estabilidad de un torneo que parecía destinado a redefinir el fútbol profesional. La economía del balompié europeo estaba en juego, y cada decisión tomada en esos días marcaría el futuro financiero de millones de aficionados, jugadores y empresarios. Florentino, consciente de la magnitud histórica de los acontecimientos, decidió tomar un enfoque más preventivo que reactivo. Creó un consejo asesor compuesto por expertos legales, financieros y comunicativos, asegurando que cualquier eventualidad futura pudiera abordarse con rapidez y eficacia. Al mismo tiempo, impulsó mejoras en la estructura de gobernanza de la Superliga, incluyendo mecanismos de transparencia y auditorías periódicas, demostrando que la resiliencia del proyecto no dependía únicamente de la fuerza de su presidente, sino de un sistema sólido capaz de resistir embates internos y externos. El desenlace de esta saga dejó varias enseñanzas. La traición, aunque devastadora, puede convertirse en catalizador de fortalezas si se maneja con inteligencia. La comunicación estratégica es tan crucial como la gestión financiera. Y el poder, cuando se ejerce con visión y anticipación, puede transformar una crisis en una oportunidad histórica. Florentino Pérez no solo salvó la Superliga, sino que demostró que el fútbol moderno no es solo un juego en el campo. Es una partida de ajedrez donde cada movimiento, cada palabra y cada silencio cuenta. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. La historia de la traición de Laporta no solo cambió la Superliga, sino que redefinió la forma en que se percibe la estrategia, la lealtad y la gestión del fútbol en su nivel más alto. Los ecos de esos días siguen resonando en las oficinas de clubes, en los despachos de federaciones, por supuesto, en los corazones de los aficionados que comprendieron que, en este deporte, nada es tan simple como parece y cada decisión tiene un impacto que trasciende estadios y contratos. La saga continuó con análisis detallados de cada maniobra, informes sobre ingresos y pérdidas y la implementación de medidas preventivas que aseguraban que ningún club pudiera repetir movimientos similares sin enfrentar consecuencias claras y medibles.
Florentino consolidó un estilo de liderazgo basado en firmeza, transparencia estratégica y comunicación calculada, dejando claro que la Superliga no era un capricho momentáneo, sino un proyecto sólido con visión a largo plazo. El mundo del fútbol, acostumbrado a dramas y gestos grandilocuentes en el campo, descubrió que los verdaderos conflictos podían desarrollarse lejos de los estadios, en correos electrónicos, contratos y estrategias de comunicación. Y en ese escenario, la historia de la traición de Laporta se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la ambición, la oportunidad y la inteligencia estratégica pueden chocar y dar lugar a cambios que afectan no solo a clubes, sino a toda la estructura del deporte más popular del planeta. Las repercusiones se sintieron incluso en el mercado de fichajes. Jugadores que antes dudaban de la estabilidad de la Superliga comenzaron a considerar contratos más largos con clubes comprometidos con el proyecto, mientras que los agentes y asesores financieros ajustaban sus estrategias para maximizar beneficios y minimizar riesgos. Cada movimiento estaba cuidadosamente analizado, y la narrativa de unidad y resiliencia promovida por Florentino permitió que la Superliga se consolidara como un entorno atractivo tanto para talentos emergentes como para estrellas consagradas. Al final, la historia de la traición de Laporta y la explosión de Florentino no es solo un relato de rivalidades y estrategias, sino un estudio sobre liderazgo, gestión de crisis y comunicación efectiva en un contexto global altamente competitivo. Cada decisión, cada mensaje y cada alianza tuvo consecuencias que trascendieron lo inmediato y que redefinieron el paisaje del fútbol europeo, dejando una lección clara. En este juego, el poder y la visión son tan decisivos como los goles y las victorias en el campo. Y mientras los aficionados continúan siguiendo partidos, fichajes y resultados, la verdadera lección se mantiene en la sombra, detrás de los despachos y las estrategias. Un proyecto sólido, liderado con inteligencia y firmeza, puede sobrevivir incluso a traiciones que parecían imposibles de superar, demostrando que la historia del fútbol no se escribe solo en los estadios, sino también en las decisiones audaces y calculadas de quienes se atreven a soñar en grande. Florentino sabía que la fortaleza de la Superliga no podía depender únicamente de decisiones estratégicas visibles. Debía construirse en capas invisibles pero esenciales. Cada contrato, cada cláusula y cada acuerdo financiero estaba diseñado para blindar el proyecto contra movimientos inesperados de los clubes, pero también contra interpretaciones erróneas de los medios o de la opinión pública. Se implementaron auditorías internas más frecuentes, revisiones de flujo de caja detalladas y un sistema de control de información que permitía saber exactamente quién tenía acceso a cada dato crítico. No era paranoia, era precaución con rigor casi militar, porque en ese tablero de ajedrez, un descuido podía costar cientos de millones y años de reputación. En los despachos, los asesores de Florentino discutían hasta los detalles más pequeños de la narrativa mediática. Cada declaración pública, cada entrevista con jugadores o directivos debía ser calibrada con precisión. Incluso los matices de los gestos en las ruedas de prensa eran analizados. Un gesto demasiado relajado podía interpretarse como arrogancia, uno demasiado tenso como debilidad. Florentino insistía en que la percepción pública era tan importante como la realidad financiera, porque en el fútbol moderno, la narrativa define tanto la viabilidad de un proyecto como los números en un balance. Los equipos internos de comunicación trabajaban con mapas detallados de influencia. Identificaban periodistas clave, medios especializados y plataformas digitales donde cualquier comentario podía amplificarse. La estrategia no se limitaba a reaccionar. Se trataba de anticipar. Cada filtración, cada rumor debía ser contemplado con antelación, evaluando su impacto económico y reputacional. Florentino supervisaba personalmente algunas de estas operaciones, consciente de que la disciplina en la comunicación podía hacer la diferencia entre consolidar el proyecto o ceder terreno ante maniobras externas. En paralelo, se fortalecieron las relaciones con otros clubes fundadores de la Superliga. No se trataba solo de asegurar compromisos económicos, sino de construir confianza mutua. Se organizaron reuniones discretas, llamadas directas entre presidentes y consejeros y evaluaciones conjuntas de riesgos. Cada intercambio estaba documentado y analizado. Quién hablaba con quién, con qué tono, qué mensajes se transmitían y cuáles quedaban implícitos. Florentino entendía que la unidad de los clubes era la columna vertebral del proyecto. Sin ella, la Superliga podía derrumbarse incluso sin intervenciones externas. Los jugadores también fueron objeto de un análisis minucioso. Florentino y sus asesores no buscaban imponer control sobre ellos, sino garantizar que entendieran la estabilidad y los beneficios de la Superliga. Se prepararon dossiers con información sobre impactos en visibilidad global, contratos publicitarios y seguridad financiera.
Se realizaron reuniones discretas con capitanes y representantes de jugadores, explicando los riesgos de desunión y la importancia de mantener la coherencia pública. La meta no era manipular, sino educar estratégicamente, asegurando que los actores clave dentro del campo comprendieran la visión detrás del proyecto. Florentino también dedicó atención al diseño de la Superliga misma. Cada detalle del formato del torneo, la distribución de ingresos, los criterios de clasificación y los mecanismos de sanción se evaluaron minuciosamente para prevenir conflictos futuros. No se trataba solo de crear un torneo atractivo para el público, sino de establecer reglas claras que blindaran la estructura frente a cualquier intento de manipulación interna. Cada decisión estaba sustentada en análisis financieros, estudios de audiencia y modelos de proyección a largo plazo, combinando rigor con creatividad para garantizar estabilidad y espectacularidad. Incluso la relación con los patrocinadores fue reforzada con un nivel de detalle pocas veces visto. Florentino insistió en encuentros directos con los principales socios comerciales, explicando cómo cada movimiento de la Superliga aseguraba visibilidad sostenida y retorno de inversión confiable. Se compartieron planes de contingencia, escenarios de crisis y estrategias de mitigación, mostrando que la organización no solo tenía visión deportiva, sino una arquitectura financiera sólida y transparente. La confianza se convirtió en moneda de cambio y Florentino la manejaba con precisión quirúrgica. En cuanto a la percepción externa, se implementó un sistema de monitoreo constante de medios, redes sociales y foros especializados. Cualquier comentario crítico o rumor se evaluaba según su potencial impacto económico y reputacional. La información no se limitaba a estadísticas, sino que incluía análisis semánticos de la narrativa, identificando patrones de interpretación y posibles escaladas de controversia. Cada paso se documentaba, cada decisión se justificaba y cada comunicación se planificaba con la certeza de que el fútbol moderno no solo se juega en el campo, sino también en la arena de la opinión pública global. Florentino prestaba especial atención a los detalles que, a simple vista, podrían parecer insignificantes. Desde la forma en que se redactaban los comunicados de prensa hasta la elección de palabras en las entrevistas de los jugadores, todo estaba pensado para transmitir seguridad, cohesión y liderazgo. La consistencia del mensaje era crucial. Cualquier contradicción mínima podía ser explotada por rivales o medios críticos. La estrategia no buscaba eliminar controversias, sino manejarlas de manera que reforzaran la narrativa de solidez y previsión. La gestión interna también se volvió más rigurosa. Los equipos de finanzas, comunicación y estrategia trabajaban en sincronía, compartiendo información clave y evaluando riesgos de manera conjunta. Florentino fomentaba reuniones diarias de coordinación, donde se revisaban avances, posibles amenazas y escenarios de riesgo. La eficiencia operativa y la disciplina interna se volvieron pilares fundamentales, demostrando que un proyecto ambicioso como la Superliga requiere no solo visión, sino ejecución impecable en todos los niveles. Cada aspecto de la Superliga estaba, por tanto, diseñado para resistir la presión, la traición o la incertidumbre. Desde los contratos hasta las alianzas estratégicas, desde la narrativa mediática hasta la comunicación con jugadores y patrocinadores, todo formaba un entramado cuidadosamente planificado. Florentino entendía que la fuerza de un proyecto no se mide solo por su impacto inmediato, sino por su capacidad de sostenerse y evolucionar frente a adversidades internas y externas. Si quieres comprender realmente cómo se construye un proyecto capaz de sobrevivir a traiciones y crisis, presta atención a estos detalles. La Superliga no es solo un torneo, es un laboratorio de estrategia, liderazgo y gestión que combina rigor financiero, comunicación efectiva y visión a largo plazo. Y mientras cada club, jugador y periodista observa el escenario con expectación, la lección queda clara. En el fútbol moderno, el éxito depende tanto de lo que ocurre fuera del campo como de lo que sucede dentro.